Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de la semana 2. Estábamos viendo el tema de análisis de estados financieros. Vimos la clase pasada el análisis vertical, análisis horizontal. Ahora vamos a empezar a ver los ratios. Comparto PPT para iniciar. Bien. Ratios o razones financieras. ¿Qué son los ratios o razones financieras? Son cocientes, es decir, son divisiones que relacionan dos o más partidas de los estados financieros. Se obtiene dividiendo una partida entre otra. ¿Para qué usamos los ratios? Para hacer comparaciones internas y para hacer comparaciones externas. Las comparaciones internas las podemos hacer calculando los ratios de diversos periodos, así como el análisis horizontal, pero en este caso calcularíamos ratios de periodos consecutivos, a fin de ver la tendencia de estos en cada una de las partidas que las apliquemos. ¿Y cómo nos sirven para hacer comparaciones externas? Pues deberíamos de obtener la información de empresas que se desempeñen en nuestro mismo rubro de negocio y calcular los ratios de sus estados financieros y compararlos con los nuestros. Pero ¿de dónde obtengo la información de terceros? Pues muy simple, de la Superintendencia del Mercado de Valores. Les muestro cómo. Bien, estamos ahora en el buscador de Google y vamos a digitar SMV, Superintendencia del Mercado de Valores. Ingresamos a la página en cuestión. Y aquí en el buscador colocamos el nombre de la empresa que deseemos buscar. Por ejemplo, Compañía Minera Poderosa, Sociedad Anónima. Y aquí vamos a poder ver mucha información que nos dan, ¿no? Accionistas, directorio, valores inscritos, cotizaciones en bolsa, etc. Entonces nos vamos a información financiera. Damos clic y bajamos. Entonces podemos obtener información, por ejemplo, 2019. Tipo de información individual, periodo anual. Filtramos. Y aquí nos salen todos los documentos financieros que podemos descargar. Para poder realizar el análisis de estados financieros comparativo con una empresa externa, en este caso con Minera Poderosa, tendríamos que bajar los estados financieros y dictamen. Y entonces ahí vamos a poder apreciar toda la información financiera y contable y poder calcular los ratios y compararlos con nuestra empresa. Obviamente hemos dicho que la empresa debe ser del mismo rubro de negocio. En este caso estaríamos hablando de una empresa minera. No olvidemos que para poder hacer las comparaciones
nuestro volumen de operaciones debe ser similar al de la empresa en la cual estamos comparándonos. No puedes comparar una empresa mediana del mismo rubro con una empresa grande, puesto que la operatividad, los gastos, etcétera, son muy distintos. Eso que quede bien claro, por favor. Dicho esto, volvemos a nuestra presentación. Bien, ya hemos visto qué son los ratios o razones financieras y cómo podemos hacer comparaciones internas y comparaciones externas. Tipos de razones financieras o ratios. Tenemos dos tipos: ratios o razones de balance general y ratios o razones de estado de pérdidas y ganancias. Y también tenemos uno que es las razones del estado de pérdidas y ganancias y del balance general. Bueno, obviamente las razones de balance general vamos a aplicar a partidas del balance general y las razones del estado de pérdidas y ganancias exclusivamente a partidas del estado de pérdidas y ganancias. Y aquella que combina pérdidas y ganancias y balance general se aplicará a ambas partidas. Tenemos la clasificación de los ratios financieros. Se divide en ratios de liquidez, ratios de actividad, ratios de endeudamiento, ratios de rentabilidad y ratios de cobertura. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Las razones de liquidez miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, podemos decir que van a permitirnos saber si una empresa puede o no pagar sus deudas de corto plazo. Entre las razones de liquidez tenemos razón corriente o índice de solvencia. Es una de las razones de liquidez más generales y empleadas. ¿Cómo se calcula la razón corriente? Activo corriente entre pasivo corriente. Luego, la razón de prueba ácida. Es una medida más conservadora sobre la liquidez de la empresa. ¿Cómo se calcula la razón de prueba ácida? Activos corrientes menos inventarios entre pasivos corrientes. Es similar a la fórmula de la razón corriente, sin embargo, en el numerador le restamos los inventarios. Luego tenemos el índice de liquidez. Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo en forma inmediata. Es decir, debe cubrir sus deudas en base a su disponible. Entonces, ¿cómo se calcula? Activo disponible entre pasivo corriente. Recordemos que nuestro activo corriente se subdivide también en tres categorías: el activo disponible, activo exigible y el activo realizable. El activo disponible se refiere a caja, a dinero en efectivo, a cuentas corrientes, a valores negociables de corto plazo que sean fácilmente convertidos a líquido. Eso es el disponible. El activo exigible son las cuentas por cobrar, tanto a clientes como otras cuentas por cobrar. Y el activo realizable se refiere al inventario. Puede ser inventario de mercancías, inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, etc. Pero ese es el activo realizable. Bien. Luego tenemos el capital de trabajo. Mide la capacidad crediticia, ya que representa el margen de seguridad para los acreedores o bien la capacidad de pagar de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo.
En este caso, el capital de trabajo simplemente lo vamos a considerar. Capital de trabajo va a ser activo corriente menos pasivo corriente. Así de simple. En un momento vamos a ver cómo calculamos cada uno de estos ratios. Bien, el capital de trabajo también recibe otro nombre, que se llama fondo de maniobra. Dice, es la cuantía en la que los fondos permanentes de la empresa superan a los activos fijos. ¿Qué es fondo permanente de la empresa? Es el capital, las reservas y la financiación a largo plazo. Es decir, es el patrimonio y el pasivo no corriente. Esos son los fondos permanentes. Patrimonio más pasivo no corriente, que es de largo plazo. Entonces, el fondo de maniobra crece cuando crece el capital, las reservas o la financiación de largo plazo. O también cuando se reducen los importes de los activos fijos. En el gráfico del lado derecho, nuestro fondo permanente está incluido por el patrimonio más el pasivo no corriente. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro activo no corriente, que es el activo fijo, está financiado por el patrimonio y por una parte del pasivo no corriente. Sin embargo, la parte punteada en color rojo excede al activo no corriente. Es decir, la porción del pasivo no corriente que se encuentra en puntos rojos financia al activo corriente, puesto que excede a nuestro activo no corriente. Por lo tanto, eso se llama fondo de maniobra. Si lo traducimos a la fórmula de capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente es mi capital de trabajo. En este caso, la parte punteada del pasivo no corriente. Ese es el capital de trabajo. Ahora vamos a ver las razones de actividad, conocidas como razones de eficiencia o de rotación. Miden qué tan efectiva es la forma en la cual la empresa utiliza sus activos. Activo corriente y activo no corriente. Entre las razones de actividad tenemos cuentas por cobrar. La razón de rotación de cuentas por cobrar, cuyo acrónimo es RCC, rotación de cuentas por cobrar, proporciona un panorama de la calidad de las cuentas por cobrar de la empresa y qué tan exitosa es en sus cobros. Entonces, la razón de rotación de cuentas por cobrar la podemos subdividir en tres razones. Rotación de cuentas por cobrar, que va a ser igual ventas netas al crédito, entre cuentas por cobrar promedio. Luego, ¿cómo hallamos las cuentas por cobrar promedio? Va a ser igual a cuenta por cobrar inicial más cuenta por cobrar final entre 2. Y por último, podemos hallar el día de cuentas por cobrar, acrónimo CCD. Días de cuentas por cobrar va a ser igual a 360 entre rotación de cuentas por cobrar. Debemos de acotar que RCC, rotación de cuentas por cobrar, da como resultado en número de veces por año. En cambio, los días de cuentas por cobrar, CCD, nos da como resultado días, valga la redundancia. Ahora tenemos las cuentas por pagar. La razón de rotación de cuentas por pagar, RCP, proporciona un panorama de la calidad de las cuentas por pagar de la empresa y qué tan responsable es en el pago
por deudas con terceros. Igual que nuestra rotación de cuentas por cobrar, esta también se divide en 3 ratios. Rotación de cuentas por pagar. Compras al crédito entre cuentas por pagar promedio. ¿Cómo hallamos las cuentas por pagar promedio? Cuenta por pagar inicial más cuenta por pagar final entre 2. Y por último, podemos hallar días de cuentas por pagar, CPD. Es igual a 360 entre rotación de cuentas por pagar. Luego tenemos la rotación de inventarios. Sirve para determinar qué tan efectiva es la empresa al administrar sus inventarios. Al igual que los dos anteriores, tenemos 3 fórmulas para la rotación de inventarios. Rotación de inventario va a ser igual a costo de ventas entre inventario promedio. ¿Cómo calculamos el inventario promedio? Inventario inicial más inventario final entre 2. Y también podemos calcular días de inventario, R y D. Es igual a 360 entre rotación de inventarios. Otro ratio de actividad muy usado es la rotación de activos totales. Permite medir la eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ingresos mostrando el número de veces de su utilización. Entonces, ventas netas entre activos totales. Esa es la rotación de activos totales. Luego, tenemos la rotación de activos fijos. Permite medir la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, mostrando el número de veces de su utilización. Entonces, ventas netas entre activos fijos brutos. Cuando pudimos apreciar el balance general, había activos fijos, depreciación y activos fijos netos. Dijimos que el activo fijo neto es el activo fijo menos la depreciación. Pero en este caso, vamos a tomar el activo fijo, el bruto, el que está sin restar la depreciación. Vamos a repasar cómo calcular el costo de ventas, puesto que para hallar la rotación de inventarios necesitamos hallar el costo de ventas. Entonces, en una empresa comercial el costo de ventas es muy simple, puesto que la empresa comercial se dedica a la compra-venta de productos terminados o de mercancías. Entonces, ¿cómo hallamos en este caso? Costo de ventas va a ser inventario inicial de mercancías, etcétera, más compras netas, menos inventario final. De esa forma hallamos el costo de ventas en una empresa comercial. En una empresa industrial se complica un poco, puesto que para encontrar el costo de ventas, primero tenemos que saber el costo de producción. Entonces tenemos inventario inicial de productos en proceso, más materia prima consumida, más mano de obra, más costos indirectos, menos inventario final de producto en proceso. Eso nos va a dar igual al costo de producción. Dentro de los elementos que tenemos, la mano de obra, por así decirlo, es fácil de determinar, al igual que los costos indirectos. Lo que nos reviste cierta dificultad podría ser la materia prima consumida. ¿Cómo la vamos a hallar? La podemos hallar usando la fórmula de costo de venta de empresa comercial, pero sustituyendo materia prima. Entonces, materia prima consumida va a ser igual inventario inicial de materia prima más compra de materia prima menos inventario final de materia prima. De esa forma hallamos la materia prima consumida en el proceso productivo. Una vez que hemos hallado el costo de producción, entonces
y estamos listos para hallar el costo de ventas. ¿Cómo lo hallamos? De la siguiente forma. Inventario inicial de productos terminados más costo de producción menos inventario final de productos terminados me va a dar mi costo de ventas. Y de esta forma hallamos los datos que necesitamos. Luego, ¿para qué nos sirve hallar cuentas por cobrar en días, rotación de inventario en días, cuentas por pagar en días? Para calcular dos indicadores muy importantes. Uno es el ciclo de operación y el otro es el ciclo de efectivo. El ciclo de operación es el número de días necesarios para vender las existencias que mantiene en almacén, más el número de días que tarda en cobrar a sus clientes. Por eso la fórmula del ciclo de operación es rotación de inventario en días más cuentas por cobrar en días. Y luego, ciclo de efectivo. Es el plazo que transcurre desde que se paga la compra de materia prima necesaria para la manufactura de un producto hasta la cobranza de la venta de dicho producto. Por lo tanto, si traducimos en fórmula, nos va a dar rotación de inventario en días más cuentas por cobrar en días menos cuentas por pagar en días. De esa forma, calculamos el ciclo de efectivo. ¿Para qué nos sirve calcular el ciclo de operación, el ciclo efectivo? Para determinar las necesidades de fondos a corto plazo para que la empresa continúe con su operatividad. Ahora voy a compartir un Excel para mostrarles cómo se calculan los ratios financieros. Bien, en principio nos vamos a centrar en el balance general. Razón corriente, activo corriente entre pasivo corriente. Vamos a calcular para el periodo 2012. Entonces, mi razón corriente a qué va a ser igual en el 2012. Activo corriente, ¿cuánto tengo? 1140. Y pasivo corriente, ¿cuánto tengo? 400. Entonces, va a ser la división. Dividimos para el 2012, perdón, activo corriente, 2134 entre pasivo corriente del 2012, 590. ¿Cuánto me da? 3.62, si es que redondeamos. Redondemos a dos dígitos, 3.62. ¿Cómo interpretamos la razón corriente? La empresa posee por cada dólar de deuda corriente 3.62 dólares para poder cubrirla. Vuelvo a repetir. La empresa posee por cada dólar de deuda corriente 3.62 dólares para cubrirla. Luego calculamos la prueba ácida, también del 2012. Vamos con la fórmula. Activo corriente, 2134, menos inventario o existencias, 800, entre activo corriente, 590. Nos da 2.26. Igualmente, se interpreta de la misma forma que la anterior. La empresa
en cuanto a la razón de prueba ácida, posee por cada dólar de deuda corriente 2.26 dólares para cubrirla. Y por último, el índice de liquidez. Activo disponible, que es caja, entre pasivo corriente. Redondeamos a 2 dígitos, 0.19. La empresa posee por cada dólar de deuda 0.19 dólares para cubrirla de manera inmediata. Y por último, capital de trabajo. Activo corriente menos total pasivo corriente. 1544. Ahora vamos a calcular los ratios de gestión. Cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? Rotación de cuentas por cobrar. Vamos con ella. Rotación de cuentas por cobrar dice ventas netas al crédito entre cuentas por cobrar promedio. En principio voy a calcular las cuentas por cobrar promedio. Por cobrar promedio del 2013 respecto a 2012, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos cuentas por cobrar promedio 2012, 1222 más 833 entre 2. Me sale 1527.50. Ya tengo las cuentas por cobrar promedio. Ahora voy a calcular la rotación de cuentas por cobrar. Tenemos ventas netas al crédito del 2013. Nos vamos al estado de resultados en la parte superior. Entre cuentas por cobrar promedio. Y me da 3.6. La rotación de cuentas por cobrar. ¿Cómo interpretamos esto? Que la empresa efectiviza sus cuentas por cobrar 3.6 veces al año. Ahora calculemos la rotación de cuentas por cobrar en días. Va a ser 360 entre rotación de cuentas por cobrar. En este caso, redondeamos a entero. Entonces podemos decir que la empresa efectiviza sus cuentas por cobrar cada 100 días. Ahora vamos a cuentas por pagar. En este caso necesitamos las compras. Compras al crédito y las cuentas por pagar promedio. En principio vamos a calcular las cuentas por pagar promedio. Igualmente, de 2012 y 2013. Tenemos cuentas por pagar comerciales. En este caso, vamos a incluir solamente las cuentas por pagar comerciales, puesto que se asume que están relacionadas a la operatividad de la empresa y podrían ser compras de materia prima, de insumo, etc. En cambio, las otras cuentas por pagar ya abarca otro tipo de servicios que pueden ser servicios para el área administrativa, para ventas, etc. Entonces, solo tomamos las cuentas por pagar comerciales. 390 más 550 entre 2. Mi promedio de cuentas por pagar es de 470.
las compras al crédito. Para poder hallar las compras al crédito, vamos a tener que usar una fórmula. ¿Por qué? Porque vamos a tener inventario inicial, ¿de acuerdo? Más compras menos inventario final me va a dar mi costo de ventas. En este caso me va a dar, vamos a poder hallar la compra. ¿Por qué? Porque si vemos en los estados financieros, tenemos el costo de ventas. Costo de ventas, tenemos el inventario inicial, existencias, el inventario final, y nos estaría faltando la compra. Entonces, ¿cómo hallo la compra? Por ecuación, observen. Voy a ponerlo en esta parte. Inventario inicial, tenemos compra, tenemos inventario final. Por último, costo de venta. Entonces, positivo, la compra, y el inventario final es negativo, y este es el resultado. Obviamente, el inventario inicial también es positivo. Entonces, inventario inicial de existencias es en el 2012 con respecto al 2013. Puesto que estoy calculando ratios del 2013. Por lo tanto, mi inventario inicial para el 2013 va a ser el inventario final del 2012, que es 800. Recuerden que nuestros balances reflejan los saldos a final de año. Entonces, el inventario final de 2012 va a pasar como inventario inicial de 2013. Compra X. Inventario final 1375. Costo de ventas, vamos a ver cuánto es porque ya lo tenemos calculado en el 2013, 3300. Entonces, vamos a calcular cuánto es nuestro costo de ventas. Bien, tenemos más 1300 menos 800 más 1375. Entonces mi compra va a ser 3875. Si quieren comprobar, vamos a ver inventario inicial más compra menos inventario final. Debería darme 3300. ¿Está claro? Para comprobar, simplemente repito. Inventario inicial más la compra menos el inventario final. Me debería dar 3300. Entonces mi compra es 3875. Por lo tanto, mi rotación de cuentas por pagar va a ser compra al crédito. Asumiremos que todas son al crédito. Entre promedio de inventario. Perdón, entre promedio de cuentas por pagar. Voy a dar 8.24. Entonces, esto también lo puedo llevar a días. Recuerden que este 8.24 es veces por año. Como interpretamos, la empresa paga a sus proveedores 8.24 veces al año. Veamos en día. 360 entre
.24. 43, redondeando, 44 días. Entonces la empresa paga a sus proveedores cada 44 días. Ahora vamos a ver. Vamos a ver la rotación de inventarios. Es igual a costo de ventas entre inventario promedio. Primero calculamos el inventario promedio. Simplemente, inventario promedio va a ser 800 más 1375 entre 2. Me sale 1087.50. Entonces ya puedo calcular la rotación de inventarios. Va a ser costo de ventas. En este caso, mi costo de ventas es 3.300 entre promedio de inventarios. Me va a dar 3.03. Entonces puedo interpretar, los inventarios de la empresa rotan 3.03 veces al año. Calculando días, 119 días. Es decir, los inventarios de la empresa rotan cada 119 días. Saliéndonos un poco del ejemplo, mientras más roten los inventarios en una empresa, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se está generando más venta. Es decir, tu producto rota mucho más, ¿no? Y por ende vas a generar mayor ganancia, aparentemente. Y de esa forma calculamos los ratios tanto de liquidez como de gestión. Bien, proseguimos. Ahora vamos a iniciar con nuestros ejemplos. Para ello voy a abrir un Word. Bien, tenemos aquí. Transportes Globales Sociedad Anónima tiene activos corrientes por 880.000, pasivos corrientes por 550.000. ¿Qué efectos tendrían las siguientes transacciones sobre la liquidez corriente de la empresa? Bien, en principio vamos a calcular la liquidez corriente. Va a ser activo corriente entre pasivo corriente. En este caso, 280.000 entre 550. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 1.6. 1.6. Es decir, por cada dólar de deuda, la empresa mantiene 1.6 dólares para poder cubrirla. Ahora vamos a ver qué efectos se producen con las siguientes operaciones. Compra de 2 nuevos camiones por un total de 160.000. En este caso, tenemos que identificar qué elementos están participando en esta operación. En principio,
nos van a entregar 2 nuevos camiones. Los camiones no son activo corriente, son activo fijo. Por lo tanto, la entrega de los 2 camiones no va a hacer variar nuestro activo corriente. Lo que sí va a variar nuestro activo corriente es la entrega o el pago que nosotros vamos a tener que hacer de 160.000 al contado. ¿Por qué? Porque va a salir dinero de nuestra empresa. Entonces, el activo corriente va a ser igual. 880.000 menos 160.000. 720. 720.000. Entonces, si quiero calcular nuevamente mi ratio de liquidez corriente, va a ser 720.000 entre 550.000. 1.31. La empresa, por cada dólar de deuda que mantiene, va a tener 1.31 dólares para cubrirla. Bien, en el caso de la B, la empresa pide un préstamo de corto plazo de 120.000. ¿Qué sucede aquí? Cuando tú pides un préstamo, ¿qué va a suceder? Te van a dar dinero, es decir, va a ingresar dinero. El dinero es parte del activo corriente. Por lo tanto, mi activo corriente va a ser igual. 880.000 más 120.000. Lo cual me va a dar 1 millón. Luego, mi pasivo corriente, ¿a qué va a ser igual? Como yo he recibido un préstamo, también estoy asumiendo una obligación de pagar ese préstamo. Por lo tanto, surge un pasivo corriente. Entonces, se va a modificar mi pasivo corriente, que inicialmente era 550.000, le vamos a agregar 120.000. Lo cual nos va a dar 670.000. Por lo tanto, mi liquidez corriente va a ser 1 millón entre 670.000. $1.49. Luego la C dice, la empresa vende acciones ordinarias adicionales por 220.000, de los cuales 180.000 se invierten en la expansión de varias terminales y 40.000 se usa para pagar la deuda de corto plazo. Observen, cuando nosotros vendemos acciones ordinarias adicionales, va a ingresar dinero a la empresa por 220.000. ¿De acuerdo? Más 220.000. Es nuestro activo corriente. Más los 220.000 porque hemos vendido acciones. Obviamente tu patrimonio también se va a incrementar en esa misma proporción. Pero el patrimonio en este momento no nos sirve para nuestros cálculos. Luego,
¿qué va a suceder? De los 220.000 que ingresó a tu caja, tú has tomado 180.000 para comprar activo fijo. Menos 180.000 estás pagando. En este caso es activo fijo. ¿Y qué más? Estás cogiendo también 40.000 menos 40.000. ¿Para qué? Para pagar una deuda de corto plazo, que es un pasivo corriente. Entonces, a tu activo corriente que había ingresado 220.000 no se modifica en nada. ¿Por qué? Porque queda como 220.000. Perdón, queda como 880.000. Porque has gastado los 220.000 en terminales eléctricas, activo fijo, y 40.000 en pagar tu deuda de corto plazo. Entonces, mi pasivo corriente sí se va a modificar. Va a ser igual a 550.000 menos el pago de la deuda de 40.000, lo cual me da 510.000. Por lo tanto, va a variar mi liquidez corriente. 880.000 entre 510.000. $1.73. Bueno, en la D dice la empresa paga un dividendo en efectivo de 50.000. En este caso va a haber un movimiento tanto en activo corriente como en pasivo corriente. Activo corriente como en pasivo corriente. Va a disminuir en ambos en menos 50.000. ¿Por qué? Porque para pagar el dividendo yo voy a tener que sacar dinero de mi empresa y dárselo a un tercero. Sin embargo, también la deuda que yo mantenía con ese tercero se va a disminuir. Por lo tanto, disminuye en ambos. Por lo tanto, mi liquidez corriente va a ser igual a 830.000 entre 500.000. $1.66. Por lo tanto, se puede decir que por cada dólar de deuda que mantiene la empresa, posee $1.66 para poder cubrir. Y la E es una devolución de mercancía por el importe de 15.000 por error en pedido. En este caso, ni el activo ni el pasivo se van a mover. No va a haber variación porque es simplemente una devolución. Listo, pasamos a nuestro ejercicio número 2. La compañía Celan, Sociedad Anónima, vende a crédito 5.600.000 anuales bajo las condiciones neto 60 días. Esta condición neto 60 días quiere decir que se tiene 60 días para pagar a la empresa y que no hay ningún descuento. Dice, su balance general muestra un saldo promedio de cuentas por cobrar de 1.600.000. ¿Cuántos días de retraso tienen sus cuentas por cobrar? Observen, aquí la política de la empresa es dar 2 meses de gracia o de crédito. Sin embargo, tenemos que remitir a lo que dicen sus estados financieros. Entonces, debemos de calcular las cuentas por cobrar en días.
Para lo cual necesito la rotación de cuentas por cobrar, a que va a ser igual. Ventas, crédito, entre cuentas por cobrar promedio. ¿Cuánto me da esto? 3.5. Es decir, que la empresa cobra a sus clientes 3.5 veces al año. Luego voy a calcular efectivamente cuentas por cobrar en días. Va a ser igual a 360 entre 3.5, lo que nos da 103 días. Por lo tanto, la empresa que da solo un crédito de 60 días no está cumpliendo con esta política, puesto que demora en cobrar a sus clientes 103 días, que es muchísimo más de lo que supuestamente da crédito. Bien, hacemos un pequeño break y retomamos, por favor. Gracias. Bien, prosigamos. Bien.
Tenemos el ejercicio número 3. Dice, una empresa comercial proporciona la siguiente información financiera con respecto al 2016. Promedio de cuentas por cobrar al 31/12/2016, 34 millones. Inventario al 31/12/2016, 28 millones. Promedio de cuentas por pagar al 31/12/2016, 8 millones. Inventario al 31/12/15, 25 millones. Ventas del año 2016 se supone al crédito 40 millones. 400 millones, perdón. Y margen bruto 40%. Determine en cuántos días se recupera lo invertido en inventarios. Nos pide el ciclo operativo y nos pide el ciclo de efectivo o ciclo de conversión de efectivo. Entonces, tenemos, en principio, para hallar el ciclo operativo, tenemos que hallar, ¿sí? Que es igual al ciclo operativo, va a ser igual a cuentas por cobrar en días más rotación de inventario en días. Por tanto, cuentas por cobrar en días. Vamos a hallar primero rotación de cuentas por cobrar. ¿A qué es igual la rotación de cuentas por cobrar? Ventas al crédito, 400, entre promedio de cuentas por cobrar. En este caso, 34. Lo que me va a dar como resultado 11.76 veces por año. Puedo hallar cuentas por cobrar en días. 360 entre 11.76. Me va a dar 31 días. Es decir, la empresa cobra a sus clientes cada 31 días. Luego, rotación de inventarios. Va a ser igual a ¿qué? Al costo de ventas entre promedio de inventarios. En este caso, no tengo costo de ventas, pero puedo hallarlo en base al dato de ventas del año y el margen bruto. ¿Cómo? De esta forma. Tenemos ventas, costo de ventas y utilidad bruta. Las ventas son 400, costo de ventas no sabemos y la utilidad bruta tampoco sabemos, pero nos están dando un porcentaje. Recordemos que nuestras ventas es el 100%. En este caso, el margen bruto es el 40%. ¿Cómo teníamos el margen bruto? El margen bruto era utilidad bruta entre ventas. Este es igual a 0.4. Yo tengo ventas y tengo el margen bruto. Por lo tanto, si despejo, ¿sí? Si despejo, tengo utilidad bruta entre ventas 400 es igual a 0.4, donde la utilidad bruta va a ser igual a 160.
Entonces mi utilidad bruta es igual a 160. Por diferencia va a ser mi costo de ventas, ¿no? Ventas menos utilidad bruta me va a dar 240. Que va a representar obviamente el 60% de mis ventas. Solo en la porción inicial de nuestro estado de resultados podemos hacer esta equivalencia. Es decir, en ventas menos costo de ventas igual a utilidad bruta. Solo en esa parte. Luego, en el resto de partidas ya no podemos hacer esta equivalencia. Por lo tanto, ya tengo mi costo de ventas. Entonces, rotación de inventario, costo de ventas, 240 entre promedio de inventarios. Vamos a calcular el inventario promedio, ¿sí? Inventario promedio va a ser igual a inventario inicial, 25.000, más inventario final, 28.000, entre 2. Lo cual me va a dar 26.5. Por lo tanto, mi rotación de inventarios va a ser costo de ventas 240 entre promedio de inventarios 26.5. 9.06. Puedo calcular la rotación de inventario en días simplemente dividiendo 360 entre 9.06. $40 días. 40 días. Es decir, nuestro inventario rota cada 40 días. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular las cuentas por pagar. De igual forma, para calcular la rotación de cuentas por pagar, necesito las compras, ¿no?, entre promedio de cuentas por pagar. En este caso no tengo compras, pero puedo hallarlas. ¿Cómo? Tenemos inventario inicial, inventario final y costo de ventas. Entonces, mi costo de venta va a ser igual. Inventario inicial más compras menos inventario final. Reemplazando. Costo de ventas, 240. Va a ser igual. Inventario inicial, 25. Más compra menos inventario final, 28. Cuando compras va a ser igual a 240 menos 25 más 28, 243. Esas van a ser mis compras. Por lo tanto, ya puedo ir a la rotación de cuentas por pagar. Va a ser 243 mis compras entre, vamos a ver cuántos son el promedio de cuentas por pagar, 8.
entre 8. Me sale 30.38. Ahora puedo calcular las cuentas por pagar en días. Simplemente 360 entre 30.38. $12 días. Por tanto, cada 12 días voy a tener que pagar a mis proveedores. Ahora sí puedo calcular el ciclo operativo y el ciclo de conversión de efectivo. Ciclo operativo va a ser igual. Cuentas por cobrar en días más rotación de inventario en días. Cuentas por cobrar en días, recordemos que son 31 más rotación de inventarios en días más 40. Esto me va a dar 71. Y ahora el ciclo de efectivo va a ser igual al ciclo operativo, que es igual, ¿no?, a 31 más 40 menos cuentas por pagar en días, menos 12. Lo cual me da 59. 59 días. ¿Cómo podemos interpretar esto? Lo vamos a hacer de una forma gráfica. Bien, imaginemos que tenemos esto, ¿de acuerdo? Bien, imaginemos que tenemos nuestro ciclo operativo. Tenemos rotación de inventario en días, que va a ser igual a 40 más cuentas por cobrar en días, que es igual a 31. Lo cual nos da 71. Sin embargo, tenemos que pagar a nuestros proveedores en 12 días. Cuentas por pagar en días va a ser igual a 12. Lo cual nos da como resultado una diferencia de 59 días.
¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, desde que adquirimos la materia prima hasta que realizamos la venta y la cobranza de la misma, transcurren 71 días. Sin embargo, yo tengo que pagar a mis proveedores en el día número 12. Entonces tengo una diferencia de 59 días para alcanzar la fecha de cobro con mis clientes. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que financiar esos 59 días, buscar un financiamiento a corto plazo para poder pagar a mis proveedores en el día 12. Y bueno, una vez que reciba el pago de mis clientes, cancelaré la deuda de corto plazo, que son de 59 días. Bien, ahora tenemos el siguiente caso. Una compañía industrial fabrica y comercializa sus productos. La gerencia desea conocer su ciclo de conversión de efectivo. Usted como analista dispone de la siguiente información. Los clientes tienen 45 días para pagar. El plazo de pago que tiene concertado con sus proveedores es de 90 días. Las ventas del año son 580 millones, compra de materia prima 260 millones, mano de obra y CIF 224, margen operativo 22%. Luego tenemos saldos de balance. Tenemos saldo inicial y saldo final de caja, cuentas por cobrar, inventarios de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. Y por último, las cuentas por pagar. Entonces, ¿cómo debemos resolver este ejercicio? En principio tenemos que calcular las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar en días. Creo que eso es simple. Vamos a ver. Cuentas por cobrar en día. ¿A qué es igual? Ventas, 580 millones, perdón, entre promedio de cuentas por cobrar. Va a ser en este caso, cuenta por cobrar inicial, 96, más cuenta por cobrar final, 108, entre 2. Me da como resultado 102. Entonces mis cuentas por cobrar en días va a ser 580 entre promedio de inventario, 102. $5.69. Luego puedo pasar esto a cuentas por cobrar en días, simplemente dividiendo 360 de 5.69. Me da 63 días. Ya tengo las cuentas por cobrar en días. Ahora, puedo también calcular la rotación de cuentas por pagar. Esto va a ser igual a compras. Tengo compra de materia prima, asumo que todas son al crédito, entre promedio de cuentas por pagar.
En este caso, promedio de cuentas por pagar va a ser igual a 64 más 68 entre 2. ¿Cuál me da 66? Viendo nuestra fórmula, 260 entre 66 3.34. 3.94, disculpe. Esto lo puedo pasar a cuentas por pagar en días. 360 entre 3.94. Es que son aplicaciones de las fórmulas de forma directa. Simplemente debemos saber qué elementos tomar en consideración para poder realizar los cálculos. Ya 91 días. Entonces yo tengo cuentas por cobrar en días, cuentas por pagar en día. Lo que me falta ahora es nos falta ahora es calcular la rotación de inventarios en días, lo cual es un poco más complicado en este caso, porque primero tengo que hallar mi costo de producción. Si se dan cuenta, aquí tenemos los elementos necesarios para poder hallar el costo de producción. Bien, prosigamos. Mi costo de producción. Tenemos inventario inicial de productos en proceso. Más materia prima consumida. Más. En este caso tenemos mano de obra y costos indirectos de fabricación. Menos inventario final de productos en proceso. Me va a dar mi costo de producción. Bien, remitámonos a los datos. Mi inventario inicial de productos en proceso inventario de productos en proceso inicial 22.2, inventario final 40.4. Inventario final 40.4. Tenemos mano de obra y CIF 224. 224. Ahora, ¿cómo hallo la materia prima consumida? Recuerdan que les dije que debíamos de hallar inventario inicial más compras menos inventario final.
cual me va a dar como resultado materia prima consumida. Entonces, vamos a remitirnos a los datos. Inventario de materia prima, 26.4 el inicial y 22.1 el final. 26.4 y 22.1. Compras. Tenemos 260. Por lo tanto, podemos hallar 6.4 más 260 menos 22.1. 264.3. La materia prima consumida. Perdón, 264.3. Entonces coloco este dato en mi costo de ventas. Por lo tanto, mi costo de producción va a ser 470.1. Es mi costo de producción. Una vez que he encontrado mi costo de producción, tengo que hallar mi costo de ventas. Mi costo de venta va a estar conformado por inventario inicial, productos terminados, más mi costo de producción, menos inventario final de productos terminados. Ese va a ser mi costo de ventas. Bien, mi inventario inicial de productos terminados. Remitimos a los datos. Inventario de productos terminados, 13.3 y 42.2. 13.3 inventario inicial, inventario final 42.2. Costo de producción 470.1. Por lo tanto, mi costo de ventas, ¿a cuánto es igual? 13.3 más 470.1 menos 42.2. 399. Exacto. 399. Ya tengo mi costo de ventas. Luego, necesito hallar el promedio de inventarios. Bien. El promedio de inventarios va a ser igual a la suma de inventarios iniciales más inventarios finales entre 2. Entonces, podríamos tener 26.4 más 22.1
22.2 más 13.3 más 22.1 más 40.4 más 42.2. Todo esto entre 2. A ver cuánto da, por favor. $83.3. Ya tengo mi promedio de inventarios. Entonces ya puedo hallar la rotación de inventarios, que es igual costo de ventas 399 entre promedio de inventarios 83.30. 4.79. Rotación de inventario en días va a ser igual a 360 entre 4.79. Me da 75 días. Entonces, ya tengo los elementos necesarios para poder calcular el ciclo de operación. Va a ser igual a rotación de inventario en días, 75 días, más cuentas por cobrar en días. Vamos a ver cuánto nos salió. 63. Más 63. 138. Y el ciclo de conversión de efectivo va a ser igual. 75, que es rotación de cuentas de inventarios en días, más cuentas por cobrar en días, menos cuentas por pagar en días. En este caso, 91. Cual nos da 47 días. Y de esa forma hallamos los ciclo operativo y ciclo de conversión de efectivo. El ciclo operativo, volvemos a recalcar que es el tiempo que transcurre desde que recibimos nuestra materia prima hasta que cobramos por la venta del producto terminado. Y el ciclo de conversión de efectivo viene a ser el tiempo transcurrido desde que recibimos la materia prima, realizamos la venta y pagamos a los proveedores hasta que cobramos la venta, que en este caso son 47 días. Es decir, nosotros vamos a tener que financiarnos por 47 días a fin de pagar a nuestros proveedores, puesto que nosotros vamos a recién cobrar en el día 138. Bien, quedo atento a sus preguntas si las hubiese para poder absolverlas.
No se olviden, por favor, de leer las lecturas asignadas en la guía de aprendizaje. Todas las clases voy a estar tomando evaluaciones orales que van a formar parte de la PC1. Ha sido un gusto tenerlos. Nos vemos en nuestra próxima clase.